Hola, me presento. Soy Félix Navas y el día de hoy voy a continuar hablando sobre las relaciones económicas, pero esta vez derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Serán dos puntos muy resaltantes que voy a tratar, como lo son los aspectos económicos en la Guerra Fría y la consolidación del nuevo orden mundial. El primero de ellos, aspectos económicos relevantes de la Guerra Fría. El constante enfrentamiento de las superpotencias estadounidenses y la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial duró un total de 45 años, convirtiendo el mundo en un escenario de una batalla denominada como la Guerra Fría. Durante estos años, en el campo de relaciones internacionales, un mundo multipolar dio paso a un mundo bipolar, marcado por las constantes amenazas que representaban los dos polos de poder que componían este nuevo orden mundial. Con esta introducción procedo a dar ahora características o aspectos más importantes de este dicho enfrentamiento. El primer aspecto o característica a tratar son los dos bloques. La Guerra Fría se libró no solo entre las dos superpotencias, sino también entre dos bloques de países liderados por cada una de ellas. Estos dos mundos recibieron los nombres como Primer Mundo, que se caracteriza por un sistema de capitalismo mixto en el que se fomenta la inversión privada junto a cierta inversión pública. Además está liderado por los Estados Unidos, una sociedad de consumo que emerge con el capitalismo. Y la democracia parlamentaria es el sistema político vigente, y la Unión Europea, como Japón, también formaban parte de este primer mundo. El segundo mundo se caracteriza por un sistema económico socialista que limita o prohíbe la inversión privada y además está liderado por la Unión Soviética. La capacidad de consumo es baja, pero la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres se reduce. Además, la clase política suele ser una sección. China, Corea del Norte, Vietnam y lo que es Cuba forman parte de este segundo mundo. Y el último son los países del tercer mundo. Durante la Guerra Fría se utilizó esta expresión para poder referirse a los países que no estaban alineados ni con el capitalismo ni con el comunismo, sino que estaban asociados con países con un desarrollo económico limitado. Durante la Guerra Fría, estos fueron los países que experimentaron guerras periféricas o fueron gobernados por dictaduras respaldadas económicamente por los gobiernos soviéticos o estadounidenses. Estos eventos tuvieron consecuencias locales que duraron mucho después de que terminó la Guerra Fría, lo que resultó en economías de poder que dependían unas de otras. El segundo aspecto es la carrera tecnológica. Las dos grandes superpotencias pudieron probar sus capacidades militares en guerras periféricas, en la llamada carrera armamentista, que intentaban constantemente ser más astutos que los demás en términos de tecnología y poder. Esta competencia estuvo ligada al desarrollo de la energía nuclear, así como la exploración del espacio denominada carrera espacial. Los siguientes son algunos avances tecnológicos que marcaron las carreras, como el R-7 Semyorka de la Unión Soviética desarrolló el primer misil balístico intercontinental. El segundo es el LGM-30, que es el Minuteman. Estados Unidos desarrolló el primer misil nuclear intercontinental. El tercero es el Sputnik, que fue el primer satélite artificial del mundo lanzado por la Unión Soviética en el año 1957. Y el último es el Apolo 11, el más grande de todos, una nave espacial que fue lanzada a los Estados Unidos, desarrollando así la primera misión tripulada a la Luna en el año 1969. El tercer aspecto es la organización del Tratado Atlántico Norte, que se conoce como la OTAN, que fue establecido en el año 1949 para poder formalizar el compromiso de Estados Unidos de defender militarmente Europa Occidental, es decir, los países europeos que forman su bloque. El cuarto punto es Cuba. Cuba es el único país latinoamericano que a través de una revolución pudo establecer un régimen socialista independiente de la influencia estadounidense en el año 1959. Este fue un gran golpe para el país vecino, ya que todas las corporaciones estadounidenses fueron nacionalizadas en 1960, lo que significa que fueron tomadas de propiedad privada extranjera y administrados por el gobierno cubano. En represalia, Estados Unidos impulsó un embargo comercial a Cuba en el año 1962 y duró hasta el año 2014, que fue cuando comenzó a levantarse. El quinto punto o aspecto es China. Con el apoyo de la Unión Soviética, el Ejército Rojo, que es la fuerza comunista, derrotó al ejército de Kuomintang, que era un partido popular chino, que estaba respaldado por los Estados Unidos en 1949, y estableció la República Popular China.
A pesar de que la Guerra Fría terminó con la caída de la Unión Soviética, el Partido Comunista continúa gobernando en este vasto poder. El sexto aspecto es la separación de Alemania. Desde la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los aliados han impuesto una serie de condiciones, incluida la ocupación del territorio de Alemania por parte del Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Debido a que 3 de estos países eran capitalistas y la Unión Soviética comunista, la competencia de influencia en este territorio fue particularmente intensa. El séptimo aspecto es el Plan Marshall. Debido a que todas las potencias europeas fueron destruidas en su propio suelo durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la única potencia involucrada en el conflicto que no sufrió. El Plan Marshall, que consistía en una serie de ayudas económicas destinadas a la necesaria reconstrucción tras la guerra, fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos en el año 1947, con el fin de evitar que la crisis económica empujara a los países europeos. Como último aspecto son las consecuencias. Entre ellos, la disolución de la Unión Soviética en el año 1991 marcó el fin de la Guerra Fría, pero no significó el fin del comunismo. Este enfrentamiento tuvo varias ramificaciones, como lo son el crecimiento económico en el primer mundo y el segundo mundo, así como también el endeudamiento del tercer mundo. El segundo es la participación de las clases medias en los poderes fácticos, y el tercero serían las potencias involucradas que están desarrollando sus capacidades tecnológicas y militares. El segundo punto de este video es la consolidación del nuevo orden mundial. Acercándonos más al presente, algunos de los eventos más significativos fueron el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue seguido por el establecimiento de las Naciones Unidas y la firma de 2 acuerdos internacionales, principalmente relacionados con los derechos humanos y el comercio internacional. La posterior Guerra Fría, de la cual estuve hablando anteriormente, donde dividió al mundo en 2 campos ideológicos, uno comunista y el otro capitalista, y también que mantuvo durante medio siglo la sombría expectativa de que estallaría una guerra. Y por último, la caída del comunismo y la reconciliación entre el Oriente y el Occidente, así como también los primeros ataques terroristas de estos últimos 2 siglos. El término nuevo orden mundial adquiere un significado distinto cada vez que se utiliza, porque se refiere principalmente a la existencia de un cambio sistémico, así como también el comienzo de un periodo sin precedentes en la historia mundial. La expresión fue utilizada cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la creación de las Naciones Unidas como una institución que reemplazaría definitivamente a la Sociedad de Naciones, cuyas acciones no habían logrado el equilibrio de poder, paz y justicia internacional que las potencias habían propuesto desde el Tratado de Versalles. Además, más tarde, al final de la Guerra Fría, el presidente George Bush y el presidente Mikhail Gorbachev lo habían enunciado posteriormente. Lo novedoso fue la forma en que Estados Unidos encabezó una nueva forma de supremacía en la posterior Guerra Fría, que se conoció como la era de la superpotencia solitaria. Este nuevo orden mundial llevó docenas de países a implementar importantes reformas económicas y políticas, 2 de las cuales deben destacarse por tener un impacto significativo en la estructura emergente del nuevo orden liberal. El primero fue la transformación del mercado común europeo en una comunidad europea, que parecía avanzar en una dirección de formar una confederación económica y política durante varios años, creando un gran mercado que opera sin fronteras ni reglas que restrinjan el movimiento de los factores de producción y el comercio de bienes y servicios, y cuyos gobiernos nacionales siguen una estrategia geopolítica común. El segundo gran cambio que ocurrió durante este tiempo fue la introducción de las reformas económicas y políticas por parte del gobierno comunista de China, lo que resultó en casi 30 años de crecimiento económico extremadamente rápido. Cientos de millones de personas en China se han visto transformadas por este gran crecimiento que ha impulsado a China a una posición destacada en la economía global y el orden político internacional. Espero este video te haya encantado y hayas podido conocer un poco más sobre la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Muchas gracias por su atención.